A continuación, estaremos en la mesa panel Estrategias para la prevención de maltrato y acoso. Y para esto tenemos como invitados a 5 médicas y médicos. Entre ellos está la doctora Cintia Margarita Flores Félix, de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, el doctor Ricardo Páez Moreno, de la UNAM, la doctora Stephanie Derive, de la Universidad Panamericana, el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y el doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez, de la Universidad Veracruzana. Voy a permitir presentarlos. La doctora Cintia Margarita Flores Félix es estudiante de medicina de la Universidad de Sonora. Ella hizo su internado médico de pregrado en el Hospital Dr. Ignacio Chávez del ISSSTE de Sonora. También servicio social en el Laboratorio de Fisiología y en el Comité de Apoyo para la Autoevaluación de su misma Facultad de Medicina. Ella es localmente miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Sonora desde 2016 y a nivel nacional actualmente la vicepresidenta de Asuntos Externos de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación en el periodo actual 2021-2022 y es la presidenta electa para la gestión 2022-2023. También nos acompañará el doctor Ricardo Páez Moreno, quien es médico por la Universidad La Salle, licenciado en Ética Teológica por el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, con maestría en bioética por la Universidad Pontificia de Madrid y doctorado en bioética por la UNAM, profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en bioética de la UNAM, profesor de la maestría en ciencias sociomédicas, Universidad de Guadalajara, miembro del programa universitario en bioética por la UNAM, autor de 40 publicaciones, la mayoría en revistas arbitradas e indizadas, nacionales e internacionales, y conferencista en diversas universidades e instancias académicas, autor del libro Pautas Bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado. Además de su labor académica, él es sacerdote católico y misionero del Espíritu Santo. También tendremos a la doctora Stephanie Derive, médica por la Universidad Henri Poncard de Nancy en Francia y la Universidad Panamericana con mención honorífica. Ella tiene una maestría en bioética con mención honorífica por su tesis sobre los maltratos que sufren los residentes durante sus estudios de especialidad en México y actualmente está cursando el doctorado en bioética. Ella es profesora de licenciatura de medicina y enfermería desde hace 18 años, docente de bioética en posgrados, subdirectora de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana. Es miembro de la Academia Nacional de Educación Médica, del Comité de Ética de la Universidad de Psicología Clínica, del Tribunal Universitario de la Universidad Panamericana y pertenece al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Transhumanismo y al de Estudios Feministas. También tenemos al doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, médico cirujano y partero, especialidad en pediatría médica, subespecialidad en neumología pediátrica, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con maestría en educación y maestría en gestión directiva en salud, cursando el doctorado en bioética, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, docente e investigador de tiempo completo con perfil PRODE, integrante del Grupo Disciplinario de Investigación Clínica y Tecnologías, 25 publicaciones en revistas, 6 aportaciones en libros y 10 en congresos. Trabajos libres, orales, carteles y memorias en extenso. Él es segundo vocal de la ANFEM y en este periodo 2021-2023. Y también el doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en recursos humanos para la salud en la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, maestro en educación médica por la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, línea de investigación en educación médica desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos, investigador del Instituto de Salud Pública desde el 2000 a la fecha, responsable del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos desde el 2007 a la fecha. Tiene más de 80 publicaciones entre artículos en revistas especializadas, revistas de divulgación científica y capítulos de libro, coordinador de 2 libros y 2 informes técnicos sobre educación médica y derechos humanos. La dinámica del panel es que vamos a hacer primero un pequeño video que nos preparó la Asociación Mexicana de Médicos en Formación con testimonios de estudiantes de pregrado que han sido víctimas de maltrato, acoso y violencia durante su formación médica y posteriormente iniciaremos con opiniones y preguntas. Si me pueden poner el video, por favor.
Soy mujer, médico pasante del servicio social. Cuando fui MIP, sufríamos acoso por parte de la jefa de enseñanza. En cada sesión que teníamos con ella, nos repetía lo mal médicos que íbamos a hacer. Nos hacía menos, decía que no servíamos, que cómo habíamos estudiado medicina, que no entendía cómo éramos tan tontos, que no sabíamos cosas básicas, que en realidad eran cosas de medicina interna. Psicológicamente nos tenía mal, y llegó a insultarnos cuando la escuela nos retiró, diciendo que éramos maricones, unos donadie, hasta imbéciles. Los médicos de guardia nos trataban igual de mal, y cuando llegábamos a enfrentarlos, decían que eran órdenes de la jefa de enseñanza, para que aprendiéramos a ser más útiles. También el director de ginecología acosaba a las mujeres. A mí por mi color de piel, me dijo que de dónde era, que porque yo era muy negra, y dijo que no entendía por qué estudiábamos medicina si como mujeres le quitamos el lugar a los hombres que se van a dedicar de lleno a la medicina y no solo a tener hijos. Se reportó alguna vez a la secretaria de jefa de enseñanza que acosó a una compañera con comentarios subidos de tono, y se limitaron a decir que el doctor era una persona respetable y que era más bonita su hija que nuestra compañera como para hacerle esos comentarios, que la compañera mentía. Ha sido el peor año de mi carrera. En ningún hospital me han tratado tan mal como ahí. Físicamente no era cansado. Realmente el trabajo era poco. Lo horrible era soportar a la jefa de enseñanza y médicos de guardia. El acoso laboral y psicológico que se vivía era horrible. Muchos compañeros sufrían ansiedad y depresión gracias a ese lugar. Soy mujer, médico pasante en servicio social. Violencia sexual en el servicio social de parte de un joven de la misma población que se hizo pasar por mi amigo, pero terminó siendo un violador. Tuve que ir a terapia psicológica por 1 año y volver a tener confianza en mí misma me llevó 2 años para volver a integrarme como médico. Fue algo que me marcó mucho. Soy mujer, médico pasante en servicio social. Cuando hacía mi internado, yo salía con un médico, pero otro médico en urgencias me acorraló en el consultorio. Yo había terminado la consulta y él comenzó a tocarme. Se fue. Llamé al médico con el que salía, que estaba en guardia en ginecología, y fue por mí. Me sacó de urgencias. Gracias a Dios, un enfermero vio lo que hizo el médico en urgencias y pude comprobar lo que me hicieron. Dejé de rotar en urgencias cuando estaba de guardia el médico que me manoseó. Soy mujer, médico pasante del servicio social. Durante el internado, varias compañeras y compañeros MIPS fuimos objeto de violencia psicológica por parte de médicos de base, así como residentes y el jefe de enseñanza. Además de acoso sexual por parte de distintos médicos de base, mismos que ya tenían fama de hacerlo. Sin embargo, no se hacía nada al respecto, y se tomaba como algo que tenías que aguantar, ya sea al hacer tus actividades, e inclusive para que los pacientes fueran aceptados en procedimientos diagnósticos en radiología. Soy mujer, médico interno de pregrado. Durante el servicio de traumatología y ortopedia padecí COVID, por lo que falté a guardias desde el día 16 de diciembre, y con los 15 días que te dan de incapacidad, ya solo regresaba a una guardia, que era la del 31. No cedía la tos, y hablé con el jefe de servicio, quien se negó a contestar, por lo cual tuve que hablar con el jefe de MIPS en ese servicio, quien muy amable me dijo que no había ningún problema y que prefería que no fuera a que me pasara algo o que contagiara a los demás. El problema vino al llegar el día 31. Escribo en el grupo que teníamos que pasaran un feliz año y que aunque había sido en pocos días, había aprendido mucho de ellos. Una compañera MIP 2 me respondió: ¿a poco tú estuviste con nosotros? Ni te conocemos nosotros ni los doctores. Y varios residentes le contestaron riéndose y burlándose de mí y aplaudiendo el comentario que me había hecho. Pasaron los días y al ir a firmar mis hojas de calificación le pido a un R1 que me ayude y me dice: pues yo no te voy a firmar nada porque ni te conozco y lo único que hiciste fue ser una huevona dejando tu servicio abandonado dizque por COVID, jajaja. Fui con otro doctor quien le dijo que me firmara y mientras lo hacía solo me dijo: si por mí fuera te reprobaba en este servicio y no te valía ni siquiera las guardias que hiciste. Y me terminó firmando de mala gana y me puso una mala calificación que definitivamente no merecía, solo porque a sus ojos yo era una huevona y no me había enfermado. Hola, soy un hombre y soy un médico pasante del servicio social. Yo realicé mi servicio social en una comunidad alejada. Al llegar,
Tuve una doctora de base 5 años mayor que yo. En ese entonces, ella cubría turnos en mi unidad. En un principio sentí empatía por su parte, y yo, al estar solo por primera vez y alejado de la ciudad, generé un vínculo emocional hacia ella. Por un tiempo, entablé una relación emocional cercana a ella. Sin embargo, las circunstancias se tornaron tóxicas, y tomé la decisión de alejarme. A pesar de ello, ella buscaba la manera de verme y hacerme sentir incómodo. Uno pensaría que por ser hombre se está exento del acoso. La realidad es que a todos nos puede pasar. Me sentía incómodo y confundido. Esta situación se llegó a repetir en varias ocasiones hasta el punto que empecé a tener ansiedad y mi salud mental se vio afectada. Llegué al límite y me harté cuando en una ocasión fue hasta la cocina de la residencia del centro de salud. Debo aclarar que en teoría ella no podía hacer eso, pues uno, no era su centro de salud y dos, se supone que era área únicamente para pasantes. Fue a reclamarme por el caso de un paciente. Lo hizo frente a mis compañeros y ellos incluso llegaron a decirme: oye, eso sí se vio personal. Fue entonces cuando abrí los ojos y la reporté, por hostigamiento en mi unidad y afectación a mi salud mental. Decidí compartir esto porque también a los hombres nos llega a suceder situaciones de acoso. No estamos exentos. No debemos quedarnos callados. Debemos de reportar este tipo de situaciones. Estamos en el servicio en una comunidad para brindar un beneficio, no para soportar acoso por alguien de mayor jerarquía. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso al doctor Páez. Doctor Páez, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. El doctor Páez nos va a resolver hoy una primera pregunta que está incluida ya en la dinámica, que a través de una pequeña presentación, que es: ¿por qué considera que el maltrato, el acoso y la violencia en la formación médica es un problema bioético, ¿no? Esto con el propósito de abordar este problema desde este enfoque. Entonces, doctor Páez, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Esperón. Gracias por la invitación a poder compartir este asunto tan importante y que me parece que salta a la vista la cuestión ética. Me permití hacer unas muy breves diapositivas que pueden ayudar a esclarecer esto, que les voy a pasar en este momento. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctor. Nada más le falta ponerlo en presentación y ya. Perfecto. Sí, en primer lugar, yo para esta presentación me baso en un informe de la Universidad Veracruzana, el doctor Domínguez, que más al rato también estará en esta mesa. Una vez me invitó a colaborar y me introdujo al tema, ¿verdad? Me baso en ese informe y en algunos otros datos que, bueno, abundancia han presentado ya en el rato que he podido acompañarles antes de esta presentación. ¿Qué sucede, verdad? Es decir, en toda elaboración ética es necesario tener muy claro unos buenos datos. Buenos datos implican buena ética. Malos datos implican una ética, pues, hecha o en el aire, o una ética que va a salir torcida, ¿verdad? Yo me centro en los siguientes: jornadas laborales explotadoras, que ya lo publica mucho el OBM, el Observatorio de Bioética de Veracruz, pero que yo lo viví, que es conocido de todo el mundo. En los países de mediano bajo ingreso, la residencia y el internado son explotadores que acaban con la vida familiar y social de los médicos residentes. La falta de supervisión que conlleva a la comisión de errores diagnósticos y terapéuticos, es decir, no hay una auténtica enseñanza, son sacachambas, ¿verdad? Pero la supervisión queda muy descuidada y el entrenamiento educativo también por ello, ¿no? Un sistema, ya hablaban mucho hace rato la doctora anterior, del sistema jerárquico, abuso por condición de género, de raza, es decir, de nivel socioeconómico, abuso sexual, por supuesto,
Y los últimos afectados son los pacientes por una inadecuada atención de su salud, ¿verdad? En este sentido, sería importante indagar no solamente, y para continuar, qué es lo que pasa, sino cuáles son las causas para poder hacer un abordaje ético más fino. Ausencia de la universidad, la educación en la que estaba a su cargo, de la universidad, y que esto es importantísimo porque estamos en un foro con directores de escuelas de medicina, se queda aislado el alumno porque ahora entra en el terreno del hospital. El internado tampoco acaba de encargarse de él porque, bueno, es trabajador, es becario, ¿qué es? Y entonces hay ausencia de autoridades, ¿verdad? ¿Qué es el mecanismo para una adecuada educación y protección contra los abusos? El problema que yo veo es sobre todo como de un vacío, ¿verdad? De autoridades que ejerzan mecanismos protectivos en un sistema, por otra parte, sumamente vertical, sumamente autoritario, sumamente explotador, la mayoría de las ocasiones, ¿no? Bueno, es innegable, creo que me parece que la falta ética brinca por todos lados, ¿no? La falta ética son constantes violaciones a los derechos humanos. Es decir, la ONU ya desde el año 2000 ha publicado como todo un esquema para poder hacer un diagnóstico de situaciones éticas, que es el que yo estoy siguiendo, ¿no? Detectar los hechos, ir a las causas y después poder nombrar cuál sería el problema ético, que es lo que estoy mencionando en este momento. Situación de explotación laboral, acoso sexual, un sistema represor, una educación empobrecida, una atención sanitaria de baja calidad, y le podemos añadir ahí una serie de etcéteras. Ya vendrá ahora todo un debate y un panel con gente, especialistas metidas en esto, que podrán enriquecer. ¿Y qué principios saltan a la vista por su infringimiento? Pues la no maleficencia ante todo, principio bioético central, la justicia, son los principios cardinales de la bioética, pero también la autonomía, porque hay toda una injusticia epistémica. Yo en alguno que otro comité de bioética, en la mayoría, que en los que he participado, pero sobre todo en grandes instituciones públicas, no, ya lo dijo el jefe de servicio, ¿verdad? Los demás callan, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que se dice, ¿no? ¿Y qué horas son, qué horas? Le pregunta el general al soldado, ¿y qué horas son, cabo? Pues las que usted diga, mi señor general. Ese es el esquema, ¿verdad? Es decir, es un dictado que no se puede cuestionar. Porque si no, el residente, el interno, es sometido a violencia de todo tipo, ¿verdad? Entonces la autonomía también salta a pedazos. Hay una gran vulnerabilidad por lo mismo en los educandos. Hay un atentado, estoy tomando ahora los principios de la bioética europea, a su integridad humana, a su identidad como tal, que luego perpetúa la violencia. Sistemas de este tipo, violentos, generan más violencia si no son desmentidos. Y por último, faltas a la dignidad. Me permito ya presentar unas últimas dos láminas rapidísimo, simplemente para no abusar del tiempo, de un esquema presentado por un gran filósofo, Zizek, que ha trabajado muchos asuntos de violencia y de problemas de injusticia estructural, en donde los factores sociales, culturales, políticos, económicos determinan las deficiencias de la educación médica. Ya lo decía la doctora anterior en su presentación. Y por otra parte hay un gran lenguaje justificador, ¿verdad? Ya está dicho, ¿verdad? No quiero abundar en datos. Pero una primera tarea que tiene que hacer la ética es desmentir, sacar a la luz, evidenciar este sistema perverso. Repito, no son las personas, ya lo decía la doctora, hay gente de muy buena voluntad y gracias a esto funciona la medicina y la educación médica, pero estamos en un sistema torcido que es necesario evidenciar, ¿verdad? Y menciono simplemente las tres formas en las que podríamos encajonar la serie de violencias que se cometen, ¿no? La subjetiva, que es la que se ve, la más evidente, en donde hay una violencia física directa que se manifiesta por alzar la voz, por distinto tipo de denigraciones. Hay la violencia objetiva o sistémica, que es implícita, es invisible, es inherente al sistema, ¿verdad? Al sistema sociocultural. Aquí están las violencias, pues evidentemente porque hay jerarquías, porque el inferior no puede
disentir del superior, por las cuestiones de género y demás. Y luego está la violencia simbólica, que está sobre todo en el lenguaje y en sus formas, que ya nos lo decían también en la exposición anterior y no pretendo abundar. Es toda esa dominación social que se reproduce en nuestras formas de discurso habituales y que es generadora de violencia. ¿Por qué es importante tomar en cuenta todo esto? Porque tenemos que generar una serie de microprácticas, digamos así a nivel coloquialmente, labor hormiga, que destruyan, que le quiten fuerza a este sistema. Porque este sistema, como decían los famosos Silvio Rodríguez, ¿no? Es un sistema grande que pisa fuerte, violento, y que solamente se va a combatir o como maneras de estrategias, una serie de estrategias preventivas que tienen que ver con hacer luz y con hacer caminos y mecanismos que ahora se discutirán preventivos para impedir que estas faltas éticas sigan violentando la dignidad humana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por este abordaje desde esa perspectiva. Creo que también es importante tomarla en cuenta. Vamos a continuar con las demás preguntas, con las demás participaciones y, por supuesto, usted tendrá más espacio más adelante para seguir con la dinámica. Gracias, doctor. Bueno, a continuación, yo le pido a la doctora Derive, al doctor Hinojos y al doctor Vázquez, en ese orden, que nos compartan qué estrategias y o acciones pueden llevarse a cabo para erradicar el problema de maltrato, el acoso y la violencia en la formación médica. Esta pregunta está dirigida a ellos tres porque ya están haciendo acciones desde sus trincheras para lograr los cambios. Entonces, qué mejor que escuchar las experiencias que nos puedan compartir esta mañana para poder también nosotros ir configurando nuestras propias estrategias, ya sea en colectivo o de manera individual en cada una de las facultades, para ir aportando a este importante cambio tan necesario en la educación médica. Entonces, si iniciamos, doctora Derive, adelante. Si gusta conversarnos sus experiencias para realizar una transformación en la problemática. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Esperón, por la invitación y quiero felicitar a la ANFEM por traer este tema sobre la mesa el día de hoy. Creo que es muy importante que se vaya hablando más de él y me da mucho gusto ver que todo el mundo se siente involucrado de algún modo, ¿no? en este problema y en la solución, ¿no? Quisiera dar primero 3 pasos que hemos pensado que pueden ser claves para poder ir aportando soluciones al problema. Uno sería conocer mejor el fenómeno. Ha salido a la luz en los últimos años, ha habido más estudios, los residentes, los estudiantes se han atrevido a hablar y hay que agradecer el valor que han tenido al tratar de quitar la normalización de estos problemas, ¿no? Pero todavía falta conocerlo mejor, hacer más estudios cuantitativos que nos permiten dimensionar el problema y cualitativos que nos permiten entenderlo más de fondo. Eso es un hecho innegable y creo que desde el ámbito académico nos toca participar en conocer mejor el fenómeno, porque lo que conocemos mejor vamos a poderlo atender mejor. Los siguientes 2 puntos son, por un lado, tratar de prevenir la violencia, prevenir todo lo que acabamos de describir, y por otro lado, el tercer punto, no olvidar la atención de los que ahorita están sufriendo eso, teniendo mecanismos claros de atención y yendo a resolver sus problemas personales. Es un fenómeno muy grande, pero no tenemos que olvidar, como lo comentó la doctora Villanueva, que detrás de cada uno de esos actos, pues hay una persona que sufre o más personas que sufren, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir, evitar que sucedan esos problemas? Creo que, y desde la parte académica es un tema importante para las universidades. Estamos solicitando mucho a los residentes. Estamos pidiéndoles que atiendan temas administrativos, temas asistenciales y que además vayan aprendiendo sobre su especialidad. A veces hay un poquito de desbalanceo entre esas actividades. Finalmente lo que queremos es formar los mejores especialistas para nuestro país y no siempre se pone como prioridad la enseñanza. La prioridad primaria en un hospital obviamente siempre será el paciente, pero no hay que olvidar ese aspecto de enseñanza.
Y podemos ir delegando a los residentes de mayor nivel tareas de enseñanza hacia los residentes de menos nivel, sin haberlos formado para esa noble tarea, ¿no? Les dejamos dar clases o dar un curso porque los médicos asignados a los programas están muy ocupados y eso es una realidad, ¿no? Pero no les damos las herramientas para hacerlo bien. Entonces, pues lo hacen como lo vivieron, repitiendo patrones y tal vez ejerciendo una autoridad malentendida sobre los residentes de menor nivel. Entonces, una cosa en la que pensamos que desde las universidades podemos mejorar ese ambiente es valorar más la labor como profesor que tienen los residentes, ayudarles en esa labor, a formarlos, enseñarles a enseñar y que ellos se sientan responsables del R1 o del R2, responsables de que aprenda, ¿no? De que sepa, que sea un buen residente, que sea un buen especialista más adelante. Y no solamente hacer el que va a hacer lo que el superior diga, ¿no? Un poquito rompiendo esa jerarquía. Esa puede ser una primera opción. Luego, la otra opción es tener espacios de enseñanza favorables, espacios físicos, espacios que sean amables, que sí haya posibilidad de dar bien la enseñanza. Ahora con la tecnología pues se pueden facilitar muchas cosas, pero hay que dar un espacio amable. Y yo diría incluir dentro de los programas de residencia temas de bioética, ¿no? Tal vez no como una no como una materia principal, pero sí la formación de bioética no puede estar fuera de las especialidades. Eso nos va a ayudar a que la gente se reconozca como un ser humano, como ya se comentó. El médico tiene que saber que es un ser humano, que tiene emociones, que tiene limitaciones, que tiene cosas muy positivas que tiene que poner al servicio de los demás. El médico sirve, es su función, es servir, ¿no? Sirve a los enfermos, pero también sirve a sus colegas, sirve a sus subordinados, ¿no? Entonces, eso lo tiene que ver y la bioética es una buena manera de que lo vea. Además de que además conozca la dignidad del paciente y vele por ella. Los dos están ligados. Entonces, en esa parte de prevenir, pensamos que esas tres acciones pueden hacer una diferencia y que principalmente son tareas universitarias en colaboración con los hospitales que son sedes de las especialidades. En la parte de atención a los alumnos que están sufriendo, a los residentes que están sufriendo, tiene que haber un interlocutor que pueda escuchar sus problemas sin juzgarlos, sin que haya consecuencias negativas para su desempeño que pueden llegar hasta perder la residencia, porque simplemente el hecho de acercarse a hablar requiere de mucho valor y eso se tiene que poner en la justa medida para poder dar una atención adecuada. Puede ser a través de un servicio de psicología de los hospitales. Hay hospitales que ya cuentan con la posibilidad de dar atención a los estudiantes. Puede ser a través de una persona de la misma universidad que como coordinador del posgrado esté dispuesta a escuchar a sus estudiantes. Pueden ser otros recursos, pero debe haber esa figura y debe haber una adecuada canalización de los problemas para atención profesional cuando se requiere, ¿no? Los alumnos que tienen depresión es aterrador ver el poco porcentaje de ellos que tienen acceso a una atención adecuada, ¿no? Eso es vergonzoso para alguien que está dentro de una profesión de salud, ¿no? Lo primero que tenemos que cuidar son a nuestros médicos y a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso es importante y luego algunos sistemas que requieren de la organización a nivel, probablemente a nivel nacional, de ver que cuando hay de manera repetitiva problema en un programa, hay alguna manera de sancionar el programa, ¿no? La sanción puede ser, bueno, no hay posibilidad de que los estudiantes estén estudiando en un ambiente favorable, pues para el siguiente año no podrá haber residentes hasta que haya medidas que se hayan tomado que permitan asegurar que hay mecanismos para mejorar el ambiente, ¿no? Porque sin un mecanismo de sanción difícilmente vamos a poder tener un cambio real. Y esas son propuestas en las que eventualmente tienen que participar las universidades, tienen que participar los hospitales, tienen que participar las autoridades de salud, pero no se va a lograr nada si no es con un conjunto de acciones que tengan el firme propósito de hacer un cambio. Muchas gracias, doctora Derive, por su aportación tan concreta. Doctor Hinojos, es cierto que para poder
atacar este problema, también hay que trabajar sobre los entornos, hay que cambiar los entornos. Nos quisiera platicar usted qué están haciendo en la Universidad de Chihuahua para transformar estos espacios en donde nuestros estudiantes realizan sus procesos de aprendizaje y de ejercicio de la profesión para minimizar o inhibir estos problemas de violencia de los que son sujetos, no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en otros ámbitos como los comunitarios. Doctor Hinojos, adelante. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Agradezco al doctor Valdés y al doctor Ramón la oportunidad que me dan de participar en este excelente foro. Yo creo que las participaciones que hemos escuchado y la ponencia fue excelente. Y realmente creo que eso lo que nos lleva a ver es que estamos todos en el mismo sentido. Es decir, el problema, creo yo, está perfectamente bien identificado en todas las facultades de medicina y en todos los ámbitos e incluso por las autoridades de salud. El problema, creo yo, está muy identificado. Aquí el reto, y veo que acaba de escribir algo parecido el doctor Valdés, aquí el reto va a ser romper con paradigmas que tenemos de décadas o incluso podríamos hablar de cientos de años de la medicina. Y estos paradigmas va a ser difícil romperlos porque son paradigmas oficializados, es decir, que están dentro de las normas oficiales, están dentro de los reglamentos, están dentro de las leyes que rigen la educación médica de una u otra forma. Entonces, el problema, creo yo, tenemos que organizarlo en el sentido de que son diferentes los problemas que enfrentan nuestros estudiantes desde el pregrado, en el internado, en el servicio social y en la residencia. Y en todos tenemos varios de los abusos que se pueden presentar y que ya la doctora nos explicó y nos hizo ver desde el punto de vista conceptual cómo pueden ser estos diferentes tipos de abusos y riesgos a los que se enfrentan nuestros estudiantes. Estratificando u organizando esto, podemos entonces ejercer acciones específicas en cada una de estas partes. Es decir, no son las mismas acciones que podemos hacer o que debemos hacer en el pregrado dentro de los alumnos que están tomando nuestras clases aquí en nuestras aulas o ahora en la virtualidad, a los alumnos que están en el internado. Y voy a empezar con estos alumnos en el tiempo que se me asignó. Los alumnos que están en el internado, y por ahí lo comentaba perfectamente bien una de las participaciones, de repente los dejamos, el doctor Páez precisamente lo comentó, los dejamos abandonados desde el punto de vista de la facultad. Es decir, se los entregamos literal al hospital y al sistema de enseñanza del hospital, y muchas veces ni siquiera estamos al pendiente, ya no solo de la parte académica, que tampoco estamos al pendiente de que se esté cumpliendo un programa. Recordar que el internado de pregrado es parte esencial de la currícula de la carrera y tiene un programa académico que debe de cumplirse, y a veces ni siquiera estamos al pendiente de eso, ya no se diga de las cuestiones de abuso y de todo lo que hemos comentado en estos foros. ¿Cómo tratamos de resolver eso nosotros acá en Chihuahua? Si bien hay una coordinación con las jefaturas de enseñanza de los hospitales, si bien hay una coordinación con las jefaturas estatales de los sistemas de salud, de IMSS, ISSSTE, de servicios de salud que nos ofrecen los campos clínicos para internado, pues bueno, también lo que hicimos es que nosotros tenemos profesores de internado que son precisamente maestros que están dentro de los hospitales. Es decir, por poner un ejemplo, el Hospital Salvador Subirán, aquí en la ciudad de Chihuahua, cuenta con una buena cantidad de internos que corresponden a esta facultad. Y entonces yo tengo ahí en el hospital un profesor, el cual se asigna en coordinación con la jefatura de enseñanza. No es el jefe de enseñanza, no es el profesor de las residencias, es un profesor que está ahí, es uno de los médicos adscritos y que yo además como facultad le pago como profesor para que sea el profesor de los médicos internos. Esto fue una gestión que se tuvo que hacer obviamente con la universidad y recibimos el apoyo del rector para tener estas, digamos, plazas o estos contratos. Y entonces ese profesor es al que yo le pido cuentas sobre mis médicos internos. Él es el que está al pendiente de que cumplan el programa académico, de que las rotaciones sean las adecuadas, de que se les respeten sus vacaciones, que no se les estén cambiando. Está al pendiente de la relación que tiene con el resto de los médicos, con los adscritos, con los residentes, porque pues, conviven en el hospital con médicos residentes. Y también de la otra parte, porque también al principio nos encontramos con mucho abuso a los médicos internos y luego también encontramos la contraparte, ¿no? Médicos internos que de repente no iban a las guardias, aprovechaban que en los hospitales hay tanto trabajo que dicen, hay tanto trabajo que ni se dan cuenta si me voy, y se iban
se iban de la guardia, o también del abuso que pueden presentar algunos médicos internos hacia estudiantes, que son la otra jerarquía hacia abajo que está en los hospitales. Entonces, esto no puedo decir que resolvemos el problema, pero creo que nos ayudó muchísimo, como decía Ramón, a minimizar o a disminuir los riesgos que se enfrentan ahí. A nivel del servicio social, y ahí es donde a lo mejor me voy a detener un poco más del tiempo que me fue asignado, tenemos graves problemas a nivel nacional, ¿no? Nuestros estudiantes, estamos hablando de chicas de 22, 23 años, que van a una comunidad rural en solitario, retirada del resto de la civilización, por así decirlo, y que están sumamente expuestas y que ya hemos tenido a nivel nacional y a nivel mundial casos lamentables, muy graves, que hasta homicidios podemos contar en eso, ¿no? Entonces, analizando todo esto, la verdad es que nosotros nos sentamos con las autoridades de salud, nos sentamos con la universidad y incluso con los diputados, porque el jurídico del Congreso del Estado aquí me decía, hay 22 entre leyes, reglamentos y normas oficiales que regulan el servicio social en medicina y estomatología. Entonces, cambiarlo no es sencillo porque además, como decía el doctor Valdés, es cambiar paradigmas, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo un análisis primero jurídico de esto y encontramos que es factible cambiar varias cosas de esto, ¿no? Y me decían el jurídico del Congreso del Estado, doctor, pues es que la batuta la tienen las instituciones educativas. Si ustedes pueden definir de acuerdo a su reglamento a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir los pasantes en servicio social. Esto ya me lo había comentado hace muchos años y agradezco los consejos que me dio en aquel entonces la doctora Marcela González del Cosío. Me había comentado sobre esto y bueno, en base a esto se hizo una modificación al servicio social en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta modificación ya pasó por el Consejo Universitario y va a entrar en vigencia el próximo agosto. ¿Por qué el próximo agosto? Pues porque ahorita ya están repartidas las plazas de este semestre y porque el siguiente semestre pues se le da oportunidad a las instituciones de salud de avisarles que en esa modificación que se hizo, ningún pasante de la Universidad Autónoma de Chihuahua podrá hacer su servicio social en una unidad rural en solitario. Esto pues va a ser algo que va a proteger de alguna forma a nuestros pasantes porque tendrán que estar en unidades básicamente urbanas, van a prestar su servicio social, pero en unidades urbanas en donde haya una protección de los mismos. Esto va a dejar varias unidades sin médico pasante a nivel rural, pero también se dio el tiempo suficiente para que las instituciones de salud vean cómo pueden solventar la falta de atención médica ahí. Y esa es la forma como tratamos de proteger un poco a nuestros pasantes acá en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Paso, en el poco tiempo que me queda, paso a los residentes. Los médicos residentes hemos tenido un problema y ya lo veíamos en la excelente ponencia que vimos al inicio de la doctora. Hemos tenido un problema de abuso, de violencia, de autoritarismo que está normalizado. Lo tenemos tan normalizado que, bueno, pues nos presentaron varios memes, hacemos bromas, decía la doctora, y tiene razón, creo yo, lamentablemente tiene razón. Es raro el médico que se escapa de haber hecho alguna vez alguna broma, haber hecho algún comentario misógino, algún comentario de abuso, algún comentario de autoritarismo. Está normalizado que el residente de cirugía va a buscar a la médico interna, que el médico interno va a tener que hacer algunas cosas extras para poder tener descanso, para poder tener comida. Entonces, bueno, empezamos una campaña muy intensa de capacitación en este tipo de temas, en la cuestión de género, en la cuestión de abuso. Empezamos una capacitación muy intensa, no solo a los residentes, no solo a los internos, sino también a los médicos adscritos. Y tuvimos que ser un poco agresivos. Nosotros empezamos una capacitación, nos apoyó mucho la doctora Nora Villa. Ella es médico legista y también es abogado. Entonces ha estudiado mucho de estos temas y ella nos apoyó con una serie de pláticas, una serie de cursos que se le dio a los médicos adscritos de los hospitales donde tenemos los residentes por las cuestiones, donde se vieron las cuestiones legales del abuso. Es decir, tenemos residentes que incluso ya están enfrentando procesos penales ya dentro de prisión. Tenemos médicos adscritos que han estado en esa situación y bueno, pues mediante estos cursos que son de manera continua, es muy común que limitemos esto al 8 de marzo, ¿no? Llega el 8 de marzo y empezamos a hablar del Día de la Mujer, y empezamos a hablar de feminismo, empezamos a hablar de género, de abuso, y se vuelve como una moda. Entonces nosotros decidimos hacerlo permanente y se le llamó así, campaña permanente de erradicación del abuso en las áreas de salud.
y son una serie de talleres, una serie de cursos de manera continua. No tenemos de otra más que mantener esto de manera continua para lograr una capacitación. Se puso también en el reglamento de la facultad, cualquier maestro que va a ingresar de nuevo ingreso, va a ingresar a dar clases, tiene que también tener como parte de los requisitos esta capacitación que nos da el Instituto de la Mujer aquí en el estado de Chihuahua y que básicamente son los conceptos de los que nos hablaba la doctora en un inicio. Primero que nada tenemos que entender los conceptos de abuso y qué acciones pueden ser determinantes para que el residente, la interna, pase estas situaciones que vimos aquí en estas ponencias. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos estado haciendo, las acciones. Tenemos 2 años prácticamente haciéndolas de lleno y bueno, pues los resultados los hemos visto, aún no son medibles. Creo yo que pronto pudiéramos tener alguna publicación en donde podamos medir la satisfacción de los residentes y de los alumnos en cuanto a que estén más tranquilos, que puedan ir a su guardia con tranquilidad, sabiendo que no va a haber un residente o cualquier persona de mayor jerarquía que vaya a abusar de ellos. Se me acaba el tiempo y bueno, pues básicamente eso era lo que les quería compartir. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Luis Carlos. De verdad admiro tu valor. No solamente reconocer el problema, creo que ha sido en esto una voz importante en la ANFEM, que lo reconozco, y además que has tomado acciones a nivel no solamente operativo, sino a nivel legal, legislativo de tu universidad. De verdad, muchas felicidades. Bueno, seguimos. Quisiera pedir la participación del doctor Vázquez, por favor, doctor, para que nos platique también su experiencia sobre el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos que usted ha también valiosamente aportado a la Universidad Veracruzana. Doctor Vázquez, por favor, adelante. Gracias, doctor Esperón. Gracias por la invitación y un reconocimiento a la ANFEM por abordar el tema y ayudar a su solución a través de su exposición en reuniones como la presente. Hace rato la doctora Villanueva terminó su presentación con un desafío, ¿no? Y ella decía que ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer ANFEM para resolver el problema o para atender este problema? Me parece que esto es un primer paso. Hay que platicar del problema, hay que dialogar y hay que exponerlo, porque también por ahí en algún comentario en el chat decía que el problema de alguna manera está invisibilizado, de alguna manera es algo que parremos y metemos debajo de la alfombra y hay que exponerlo. Así que a mí me parece que el traer el tema en una reunión de ANFEM es muy valioso y hay que reconocerlo. En la Universidad Veracruzana realmente tenemos ya 4 o 5 años trabajando de manera sistemática sobre el tema. Primero hubo que vencer varios obstáculos. Yo diría que el primer obstáculo que tuvimos que vencer es que no se reconoce como un problema, ¿no? Un poco lo que acabo de mencionar en el sentido de que este tipo de temas es más fácil dejarlo debajo de la alfombra, es más fácil pasarlo por alto, pero yo creo que es una de las funciones más importantes de organizaciones como la ANFEM, precisamente el reconocer el tipo de problema. Me parece que desde el momento en que está en una reunión de ANFEM es que ya existe ese tipo de reconocimiento. Un segundo paso es ubicar el problema en su justa dimensión. Ya se ha platicado de eso en esta presentación. No es un problema de personas, no es un problema psicológico de que algún residente, algún interno, algún adscrito, ¿no?, con problemas de salud mental agreda a los residentes que acaban de llegar o a los internos. Me parece que ese tipo de problemas no lo podemos descartar, pero eso sería, yo diría que ni si acaso el 1%, el 2%, pero el grueso del problema de la violencia, del acoso, es un problema
de otra naturaleza, es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver con la identidad del médico, sí, cierto, pero también es un problema que tiene que ver con el rol, ¿no? Y con el sistema de salud y con el rol, con la imagen social, ¿no? En este sentido, yo quisiera platicar así rápidamente, ¿no? Del efecto Lucifer, un libro muy conocido de un psicólogo social, Philip Zimbardo, ¿no? En donde él dice que las personas más buenas puestas en el lugar inadecuado pueden volverse las más malas, ¿no? Entonces habría que ver cuáles son los lugares. La educación médica no es solamente una cuestión de docente, de profesor-alumno, de una relación de profesor-alumno, sino también del lugar en donde está el alumno. Porque el lugar ahí va a ser determinante en el tipo de roles que se le asigne socialmente y ellos van a asumir esos roles, ¿no? Esto lo hemos visto de manera muy clara aquí en la Universidad Veracruzana, con los R1, por ejemplo, cuando se habla de toda esta problemática, y ellos decían es que cuando yo sea R2 o cuando sea R3 jamás voy a hacer lo que están haciendo conmigo, ¿no? Y esperamos a que pasen al R2 y esperamos a que pasen al R3, y el R3, ¿no? Lo que dijo que jamás iba a hacer es lo que está haciendo ahora con los R1 y con los R2. Esta es parte precisamente de la dinámica del rol que se espera de un R3, ¿no? Entonces, si ese es el rol que socialmente se espera del R3, el R3 lo tiene que asumir, aunque esté totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo. Y ese me parece que ya también es un problema que tiene que ver con la cuestión de los residentes y de los internos en las unidades médicas, ¿no? Que no vamos a tratar ahorita en este momento. El problema puede ser abordado desde muchísimas perspectivas, pero en la Universidad Veracruzana lo hemos abordado desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos. El enfoque tiene varios postulados, tiene trabajo ya bastante avanzado, es un enfoque que se ha venido desarrollando desde hace 30 años aproximadamente, pero uno de los postulados que me parece que es fundamental es que dice que la enfermedad o una de las causas más importantes de la enfermedad es la violación a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un enfoque de derechos humanos, lo primero que tendríamos que analizar por qué el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad personal, ¿no? Como podríamos decir que sucede en el caso del acoso, en el caso de la violencia, pues son violaciones al derecho a la integridad, al derecho a la dignidad humana, como ya lo mencionó el doctor Páez, es la parte ética. Entonces, este derecho está fuertemente vulnerado y hay otros derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, a un ambiente laboral digno, que cuando no se cumplen o no se respetan, pueden llegar precisamente a manifestarse como violaciones graves a la integridad y a la seguridad personal. El OBEM, entonces, una vez hechas todas estas consideraciones, decidió estructurarse y abordar la temática desde este enfoque. De la 2017, que se fundó a la fecha, hemos observado el fenómeno en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana y en todas las unidades médicas en donde tenemos internos, pasantes o residentes. Para los que no conocen la universidad, les comento que la Universidad Veracruzana tiene 5 facultades de medicina y aparte de la licenciatura tiene 19 especialidades médicas. Entonces hemos trabajado fundamentalmente con este tema en lo que se refiere a internos, pasantes y residentes. O sea, estamos viendo el problema del maltrato, del acoso y de la violencia de los estudiantes en las unidades médicas. No estamos trabajando con el problema del maltrato, el acoso y la violencia en las facultades de medicina, en el campus universitario, que también lo hay,
pero el OVM se está concretando a lo que son las unidades médicas. ¿Qué es lo que hemos observado? Lo primero que hemos, el mecanismo que utilizamos para observar es una encuesta que levantamos de manera anual a internos, pasantes y residentes. Los resultados de esa encuesta los publicamos en un informe anual, que entre paréntesis ya tenemos las dos primeras publicaciones que ustedes pueden ver en la página oficial del OVM, y está a punto de salir el tercer informe. Pero una de las cosas que me parece que es muy importante para abordar el problema, además de platicar del problema, es empezarlo a observar y que se den cuenta que lo estamos observando, ¿no? Es una conducta muy humana el comportarse de una manera diferente cuando sabes que está siendo observado que cuando no está siendo observado. Simplemente el hecho de poner cámaras de seguridad, ¿no? Aunque no funcionen, si piensan que esas son cámaras que lo están observando, el delito, por ejemplo, disminuye de manera sensible. Entonces, hemos visto en estos 3 años cambios importantes, y una de las hipótesis de los cambios que hemos estado observando es precisamente que el hecho de que en las unidades médicas los residentes, los adscritos, los jefes de enseñanza, los profesores vean que estamos haciendo este tipo de trabajo, es suficiente como para empezar a cambiar las conductas. Les voy a dar unos rápidos ejemplos. Tenemos muchos indicadores, tenemos alrededor de 30. Simplemente les voy a mencionar, tenemos un indicador que son las calificaciones que obtuve en el curso que acaba de concluir. Se determinaron únicamente en función de los objetivos educativos alcanzados. Entonces nosotros calificamos los indicadores de 0 a 100. La idea es que el 100% de las calificaciones se obtengan únicamente en función de los objetivos educativos alcanzados. Bueno, en nuestra primera medición, el indicador en residentes estaba en 66%. Ahorita el indicador está en 72%. En los pasantes, el indicador estaba en 63% y ahorita está en 61%. Ahí vemos una disminución porcentual de 2 puntos. Y en los internos prácticamente no ha habido cambio. En la primera medición fue del 58% y en esta medición fue del 59%. Pude parar de trabajar para atender necesidades como descansar o tomar alimentos. Pues aquí la idea es que siempre, que el 100% de los casos, los internos puedan parar de trabajar para descansar o tomar alimentos, ¿no? Y el indicador se evaluó en residentes en la primera medición en 54 y ahorita en 65. Quiero aclarar que no estamos atribuyendo todos estos cambios únicamente a que estamos observando el fenómeno. Ciertamente ha aumentado el número de residentes, hay contextos como el contexto de la pandemia totalmente diferentes entre esta medición y las primeras mediciones. Todos estos eventos pueden influir en esta calificación. En los pasantes el indicador está en 64, tanto en la primera como en la última medición, y en internos ha pasado del 48 al 53%. Entonces, creo que lo importante, la investigación me parece que es fundamental, debemos de conocer más el problema, pero yo apunto más hacia una investigación-acción, hacia una investigación en la que haya intervenciones y veamos cuál es el impacto de la intervención, para que realmente podamos ir viendo cuáles son las intervenciones exitosas, cuáles son las intervenciones que no tienen tan buenos resultados, y podamos ir elaborando un catálogo de prácticas exitosas para disminuir la violencia, el acoso y el maltrato. Adicionalmente de esta observación y de estos informes, el OVM ya también ha empezado a intervenir a través de diplomados, de talleres, de foros, para difundir precisamente la problemática, para recoger propuestas de solución y para abordar el problema de una manera práctica y concreta. Esa es la experiencia que tenemos en el observatorio y que compartimos con mucho gusto con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy valiosa su aportación. Algún tiempo, cuando fui jefe
posgrado igual hacíamos estas encuestas, como usted menciona, y era muy interesante porque las llevábamos a los hospitales y se las mostrábamos a toda la plana mayor, a los directivos y a los cuerpos de profesores, y siempre reaccionaban como sorprendidos, ¿no?, de lo que pasaba al interior del hospital. Pero como usted dice, el hacerlo de manera sistemática y de ahí ir generando acciones conjuntas con cada una de las sedes, seguramente es una estrategia muy valiosa. Muchas gracias por compartirla, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta vamos a pasar, le toca a los estudiantes, y en representación de los estudiantes le voy a pedir a la doctora Flores, que nos acompaña, que nos responda qué pueden hacer las facultades y escuelas para ayudar a resolver el problema del maltrato, el costo de la formación médica de los estudios. Recordemos que las directrices internacionales de educación dictan hoy día que debemos de incluir a los estudiantes en la toma de decisiones y en las estrategias a implementar en materia de educación médica. Doctora Flores, adelante, por favor, si nos puede compartir sus perspectivas al respecto de las posibles soluciones a estos problemas desde la voz de los estudiantes. Claro, muchas gracias, doctor Esperón, doctor Valdés, y a todos los que están haciendo este foro. La verdad es que estos espacios son necesarios. Normalmente estos temas suelen ser difíciles, suelen incomodar, pero es necesario incomodar. No podemos dejar de lado estos problemas. Bien lo decía la doctora Marcia Villanueva, tienen desde muchísimos años. De verdad, yo dudo que alguno de ustedes como médicos no haya sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de acoso u hostigamiento, y simplemente no sabían y no lo reconocían como acoso u hostigamiento, y eso creo que sigue sucediendo. El peor enemigo, y creo que ya se ha repetido en muchas ocasiones durante el día de hoy, es que está normalizado, es que está de manera invisible, y sobre todo eso hace que sea permitido desde nosotros como estudiantes, que sea perpetuado por nosotros mismos, porque también se ve desde la persona que está superior a nosotros, si bien la medicina se basa mucho por jerarquías, el que es lo correcto. Quisiera traer al tema algo que a lo mejor puede ser un poco controversial, pero es nuestra realidad como estudiantes y es mi deber decir la realidad de todos nosotros, que hoy en día se critica mucho o se nos llama generación de cristal. Sinceramente y personalmente a mí no me molesta ni me hace como algo que sea malo, porque creo que tenemos el título de quejarnos, de hablar y de decir, pero créanme que es desde un ámbito con mucha valentía, con mucho miedo, a pesar de que te puede repercutir en calificaciones, que te puede repercutir en que te corran de tu internado, en que te corran de tu sede, porque esos son miedos reales que me ha tocado vivir con compañeros muy cercanos, que a lo mejor a mí también me ha tocado normalizar y decir, bueno, mejor no me meto en problemas y no me quejo y no exijo lo que se tiene que exigir. ¿Por qué? Porque no quiero que me repercuta. Entonces, a lo mejor sí, es muy delicada la manera en la que a lo mejor estamos exigiendo que se nos trate, pero considero que más que cristales es más el no estar normalizando. Y empezando por ahí, dejando de normalizar las conductas que se hacen año tras año y que la verdad sé que es difícil y sé que no se puede cambiar de un día a otro, pero precisamente estos espacios son los que lo permiten. Ahora, algo que comentó el doctor Esperón, que es súper importante. Nosotros como Asociación de Estudiantes de Medicina tenemos varias directrices que nos permiten formarnos integralmente. Ese es nuestro objetivo como médicos en formación. El tal vez a lo mejor ver esas deficiencias que por X o por Y, económicas, infraestructura, sociales, no se nos dan, pero que son necesarias, bueno, nosotros las tomamos, y uno de los ejes más importantes es el de la educación médica, donde nosotros inculcamos como asociación el ser partícipes y no solamente estar como estudiantes de manera pasiva, que reciben la información, bien la procesan y la memorizan, sino que hay que conocer nuestro sistema de educación médica para podernos involucrar y para poder ser parte del desarrollo del mismo. Al final, todo el proceso que involucra la formación va y repercute directamente la atención de nuestros pacientes, porque si tenemos una buena educación, evidentemente vamos a ser buenos profesionistas de la salud y evidentemente también vamos a dar un buen servicio a la salud.
Entonces, bueno, empezando de ahí, creo que a los estudiantes es importante tomarlos en cuenta, darles espacios. Eso es algo que también nosotros abogamos muchísimo, el estar buscando que haya espacios juveniles, que haya espacios para estudiantes, porque justo la educación también puede verse desde la manera como un servicio. Las escuelas brindan el servicio de la educación y quienes lo reciben son los estudiantes. ¿Y quienes son mejores para dar esa evaluación? Los mismos estudiantes. Entonces, yo agradezco mucho esos espacios porque realmente me ha tocado platicar con algunos de ustedes, doctores, que forman parte de la asociación, y de verdad es impresionante cómo tienen tanto liderazgo para ver esas deficiencias y para cambiarlas. El problema es con las personas que no están involucradas, y eso nos pasa a nosotros también como asociación. Como asociación tratamos de implementar valores, tratamos de ver estrategias para nosotros mismos, como manejo de tiempo, manejo de emociones, que nos cambien la perspectiva. Formamos parte de una red estudiantil internacional que también nos permite conocer diferentes realidades a las que tenemos aquí en México. Sin embargo, no todos están inmiscuidos, y la realidad es que tal vez aquí es muy permitido el hablar, es una zona segura donde podemos decir lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal. Podemos ser autocríticos y podemos justo encontrar esas áreas de oportunidad, pero hay espacios donde no. Específicamente, creo que los campos clínicos son las áreas más inseguras, precisamente porque este hábitus médico y esta jerarquización está muy, muy marcada. Igual ya lo comentaron, el R1 no le puede hablar al R2 si no tiene autorización, o más bien al R4, tiene que ser como una escala. Y pareciera que es algo que no existe, pero la realidad es que sí. No hay estudiante que no haya sido violentado, no hay estudiante o maestro, o bueno, más bien maestro que a lo mejor no haya sido partícipe de esto, y no por un hecho doliente o no a lo mejor por quererlo hacer conscientemente, simplemente volvimos a que está normalizado. Y es una conducta que hay que hablarla, que como les dije, tiene que incomodar, justamente para que a lo mejor la semillita y decir, no, yo no violento, no, es que yo trato bien a mis estudiantes. Bueno, pero la semillita está y nos hace reflexionar y nos hace pensar en nuestras acciones para verdaderamente darnos cuenta si estamos siendo parte de este sistema que violenta a final de cuentas. Algo que también me gustaría retomar es una de las experiencias que contó el doctor Hinojos. A nosotros nos tocó que nos recibiera la Universidad de Chihuahua en mayo aproximadamente, tuvimos una reunión, y la verdad es que las ideas que tiene respecto a la educación médica son muy buenas, y algo muy importante que mencionó es justo este movimiento en marzo, el 8 de marzo, con los movimientos sociales feministas que te hablan sobre no violentar a la mujer, que te hablan sobre una equidad de género, que te hablan sobre tener más perspectiva de género. Sí son importantes y tienen su auge, pero sí es necesario tener estas instancias que den un seguimiento completo, porque no nada más pasan estos acontecimientos en un mes, sino que pasan todo el tiempo y son bastante criticados. Y en su momento hubo bastantes movimientos en diferentes facultades, escuelas de medicina, donde evidenciaban vivencias de compañeras y compañeros. Y bueno, a mí me tocó escuchar directamente como, bueno, es que se quejan de todo, es que no se puede convivir, no se les puede decir nada. Y justo, no se critique el hecho de que no lo hagan con mala intención, simplemente volvemos a esta normalización de la violencia. Otra cosa muy importante que también mencionaron, y se los digo yo desde mi perspectiva como estudiante, es que una vez saliendo de las aulas, los estudiantes vamos a un limbo donde las instituciones de salud te exigen como si fueras trabajador, donde te quieres acercar con tus universidades y facultades y te dicen que te refieras a tus unidades de salud, ya sean centros de salud, sea un hospital de primer, de segundo grado, donde tú estés rotando. Y ahí existe una incertidumbre grandísima. ¿Por qué? Porque igual, a lo mejor nuestros directores en nuestras facultades cumplen con las evaluaciones, cumplen con el seguimiento de denuncia y todas las pues, acciones que se deben tomar, pero llegas a una institución de salud donde prácticamente te comienzan a violentar tanto que psicológicamente te afectan y te vulneran a un grado donde no tienes voluntad o te deshumanizan tanto que no te crees acreedor
a que tienes derechos civiles, a que necesitas descansar, a que necesitas tomar agua, a que está mal el sentarte, al que está mal el decir estoy cansado. Son la verdad, creo, de las acciones que muy difícilmente vamos a cambiar, pero justamente en espacios así son donde se tienen que comenzar. Y lo menciono porque ese seguimiento, ese apego de lo académico, pero también de lo emocional y de lo psicológico, creo que debe de venir por parte de las universidades. Hay coordinaciones de servicio social, hay coordinaciones de internado de pregrado. Estos coordinadores, así como se encargan de esa repartición de plazas, no tiene que quedar ahí únicamente como su trabajo final, simplemente es, o más bien es continuar con verdaderamente el apego académico de tener esos programas bien estructurados y que la enseñanza, que es el final de los objetivos en las instituciones de salud, verdaderamente se cumpla. Porque muchas veces vamos a las instituciones únicamente a hacer procesos burocráticos que realmente no aportan a nuestra educación. Y otra vez vuelvo con lo que les había comentado. Al final, si no estamos teniendo esta formación de manera adecuada, si no se están cumpliendo los objetivos de los programas académicos que se redactan con muchísima evidencia, con muchísima investigación, no va a haber una buena repercusión en la atención a la salud que vamos a dar a nuestros estudiantes. El servicio social es algo en lo que también hemos estado incidiendo mucho y la realidad es que se aprende por iatrogenia, se aprende por errores y eso otra vez lo pagan nuestros pacientes. Realmente se necesita un seguimiento, realmente se necesita que haya tutor, realmente se necesita que esa atención o esa práctica que vamos a obtener sea guiada, sea dirigida y que realmente pues tengamos un aprendizaje. Pero una vez más, creo que en estas dos etapas que son las más importantes en nuestra formación, hablando específicamente del internado y del servicio social, hay un desapego y hay una desvinculación grandísima por las universidades. De verdad, yo no dudo que muchos de ustedes en sus universidades sean pioneros en dar estrategias, en inclusive hacer programas, pero el seguimiento y la realidad es que no se está teniendo. Y la realidad es que siguen habiendo compañeros que mueren, es que siguen habiendo compañeros que son violentados, tanto hablando de hostigamiento académico, como lo dijeron, como hostigamiento sexual. Desgraciadamente, no todos lo dicen, no todos lo denuncian, y es porque precisamente con las personas que deberían de tener más confianza, muchas veces no se les otorga pues ese círculo de seguridad para que realmente puedan alzar la voz. Existen, estoy segura que en todas las universidades, comisiones de derechos universitarios. Sin embargo, la realidad estudiantil nuevamente es que no se tiene la confianza para dar una denuncia formal. ¿Por qué? Porque se presenta un problema y desde antes de tú denunciar, sabes que probablemente no vaya a haber ninguna repercusión para la persona que te haya violentado, específicamente cuando hablamos de docentes. Y esto es peligroso, porque al final habla de cómo nuestra institución está permitiendo este tipo de acciones y cómo seguimos siendo permisivos. Entonces, si una vez más queremos que este gran ciclo vicioso que se tiene dentro del gremio médico termine, definitivamente tiene que comenzar en aulas, tiene que comenzar con programas estructurados, pero no solamente que queden en papel, sino que lleven o que se lleven a la acción, que eso es algo que también me gustó mucho que lo mencionó el doctor Vázquez. Sí, está bien decir, sí, está bien el que tratemos de hacer las cosas, pero muchas veces se hacen nada más cuando sabemos que vamos a ser supervisados, no cuando pues es la vida real o el día a día de los estudiantes. Y por último, creo que sí es importante que las universidades exijan esa seguridad, exijan esos espacios verdaderamente académicos, porque estoy segura que ese es el objetivo que mueve a todos. A mí en lo personal me encanta la educación médica, justo por esto que les mencionaba, porque con una buena educación médica, reforzando todas estas áreas de oportunidad, se va a ver una repercusión positiva en la manera en que nosotros atendamos a nuestras poblaciones. Creo que sí es importante que exista una mayor comunicación entre instituciones académicas como instituciones de salud, justo para evaluar que estos campos clínicos cumplan con las normativas, porque créanme que muchos de estos no cumplen con las normativas y no es una perspectiva personal. A nosotros todos los días nos llegan mensajes a nuestra página o a nuestros distintos medios
donde piden auxilio, donde se han comunicado con sus coordinadores, ya sea de internado, ya sea de servicio social, con jefes de enseñanza, donde son los primeros en violentar, donde son los primeros en querer cubrir estos problemas. Y justo aquí es donde, bueno, denuncia, pero ¿cómo voy a denunciar si la persona que me debe apoyar y la persona que me debe de dar más seguridad en este ámbito o en este camino, estas problemáticas, pues es la primera que me da la espalda? Entonces, una vez más, yo agradezco estos espacios definitivamente son los que hacen la diferencia. Nosotros como estudiantes, nuestro objetivo siempre es inculcar que esto no es normal, inculcar que somos personas antes de ser médicos y que si queremos dar una buena atención a nuestros pacientes, tenemos que también ser buenas personas. Me gustaría concluir con una experiencia personal. En la asociación, como les mencioné, tenemos o somos parte de una red estudiantil internacional y esto nos permite tener intercambios clínicos tanto de investigación, ya sea aquí a nivel nacional o internacional. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio en el año de 2017. Fui a la ciudad de Szeged, en Hungría, y era un estudiante que acababa de salir de sexto semestre, fue en un verano, y mi perspectiva o mi idea cuando yo me fui para allá simplemente era saber cómo pasaban las cosas. Pero el día 1 que yo me desperté para ir al hospital, yo ya estaba mentalizada a que no iba a descansar, a que no me iba a sentar, a que iba a terminar cansada, a que probablemente no iba a comer, porque era la realidad que yo ya había vivido en hospitales aquí en México. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo llego al hospital y literalmente yo pensé que no había pacientes, yo pensé que era un hospital fantasma, porque se respiraba una tranquilidad grandísima y se respiraba simplemente, pues no sé, un dinamismo muchísimo, muy diferente. Yo sé que los sistemas de salud también son diferentes, hay determinantes sociales, económicos y muchos otros, pero hoy en día les puedo decir que el mayor aprendizaje, independientemente de lo clínico que tuve la oportunidad de vivir en el hospital, fue que dejé de normalizar que para hacer medicina había que hacer sacrificios y había que sufrir. Eso también me enseñaron mis compañeros de intercambio, que la mayoría pues eran de escuelas europeas y aprendían y sabían muchísimo, pero se daban tiempo de descansar, se daban tiempo de decir, me quiero sentar o tengo hambre, voy a continuar después, cuando en mi mentalidad, para mí, eso era algo que no tenía cabida, o sea, simplemente eso no podía pasar cuando tú estabas en un hospital. Tenías que estar siempre haciendo algo, porque si no, pues no eras buen médico, o no eras buen estudiante, o no tenías el interés y no tenías la vocación de ser médico. Y justo dije, bueno, de todas estas personas que están aquí, soy la única persona que viene de Latinoamérica. De todas estas personas que igual reciben muy buena educación y que realmente también saben muchísimo, o soy yo la que está mal, o todos ellos no merecen ser estudiantes de medicina porque se dan el tiempo de descansar y se dan el tiempo de ser personas. Y ahí fue el aprendizaje que más me he llevado, porque justo les digo, dejé de ver la medicina como algo que teníamos que sufrir y dejé de ver la medicina permitiendo este tipo de situaciones. No les puedo decir que es al 100% porque sin duda alguna somos parte también del problema, pero justo con estos destellos o con estas oportunidades que nos abren los ojos son las que nos permiten recapitular lo que estamos haciendo, analizar verdaderamente cuáles son nuestras propias acciones para tomar después las decisiones correctas y expandirlo hacia los demás. Entonces, creo que lo más importante para ya concluir mi participación es incluyan a sus estudiantes, de verdad, incluyanlos. Hay muchísimos que tienen muchas ganas de participar, hay muchísimos que tienen muchísimas ganas de aportar a sus universidades. No saben lo que se ama al alma mater desde que estás siendo ingresado en primer semestre, pero muchas veces no está esa apertura desde las direcciones o no está esa apertura real. Muchas veces únicamente es para cumplir un proceso que diga que sí incluyes a los estudiantes, pero hagamos que esto sea real. Desde nuestra trinchera como asociación de estudiantes de medicina es lo que tratamos de incluir. Tratamos de darles esas herramientas para que sepan que pueden participar, que pueden exigir y que pueden colaborar con sus escuelas
justo para recibir una buena educación, pero también para ser mejores médicos que al final pues van a repercutir en la salud de nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad, muy pocas veces nos dan estos espacios a todos nuestros compañeros. Yo he tenido la oportunidad de representar a la asociación durante este año y he sido muy bienvenida, pero no es el caso de todos mis compañeros. Y esa es mi obligación, el que también ellos sean escuchados, aunque no sean representantes a nivel nacional, aunque sean simplemente estudiantes de primer semestre, pero que tengan buenas ideas o que quieran colaborar, también es necesario que los escuchen y que los tomen en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Igual, doctor, no, pues te reconozco el valor de hablar por todos los estudiantes. ¿Cuántas universidades están asociadas con ustedes? Justo es algo que le comentaba, doctor. Parte de los problemas que nosotros hemos detectado es que las actividades que hacemos para fomentar y cambiar todo esto no llega a todos. Afortunadamente estamos en todos los estados de la República Mexicana, a excepción de Baja California, porque pues no hay universidad de medicina, no hay una facultad, pero aún nos faltan muchísimas escuelas. Concretamente tenemos aproximadamente 70 universidades de las 150 y tantas que hay, y justo estamos en esa labor de apertura. Si ustedes también son directores de alguna universidad que no haya alguna representación de nuestra parte, con muchísimo gusto, siempre estamos buscando estudiantes que tengan pues este interés, ¿no? De hacer un poquito más, porque la realidad es que involucrándote un poquito más también te ayuda a ser mejor persona, y creo que siendo mejores personas pues nos abre muchísimos panoramas. Muchas gracias, Cintia. Y ser parte de la solución, creo que eso es lo más importante, no ser parte de un problema, sino ser parte de una solución. Entonces, claro, 70 universidades deben de agremiar más o menos unos 50,000 estudiantes. Entonces, nada más para que escuchemos pues, la voz aquí de Cintia. Muy bien, pues vamos a dar paso a un comentario final por cada uno de los participantes, y también el doctor Valdés me ha aceptado dar también un comentario final. Entonces, vamos a empezar en orden inverso ahora. Cintia, ¿algún comentario final respecto a esta experiencia? ¿Algo que te gustaría aportar? 2 minutos, así muy rapidito. Pues rápidamente, yo les agradezco mucho, de verdad les vuelvo a decir, estos espacios que nos dan FEM son espectaculares, o sea, de verdad, yo quisiera que más directivos tuvieran la perspectiva que ustedes tienen sobre educación médica, justo porque la realidad es diferente, es muy distinto y es muy pesado cuando llegas a un hospital y quieres implementar esto y tú tienes una visión a lo mejor un tanto diferente, y es muy frustrante. A mí me pasó durante mi año de internado, donde pues tengo mucho tiempo involucrándome en este tipo de temas, y la realidad era otra, y era muy distinto el poder aperturar con pues, las personas que dirigían la enseñanza desde hospitales. Entonces igual creo que llevar esta información a la cantidad de directivos, a la cantidad de académicos que sea posible, va a ser la diferencia real. Y en un principio, claro que puede parecer molesto, en un principio puede ser inclusive haber resistencia, el decir, no, es que yo no violento, es que yo no soy malo, es que yo no hostigo. Pero al final son conversaciones que se deben de tener, y creo que es lo que verdaderamente nos va a redirigir a que estas ideas se concreten en acciones. Y creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctor Vázquez, ¿algún comentario final? Sí, gracias, doctor Esperón. A mí me gustaría nada más resaltar un poco el tema de la organización estudiantil. Me parece que si este problema queremos que se resuelva, debemos de contar con la participación y con la organización estudiantil. A mí me da mucho gusto que haya en este evento la participación, por ejemplo, de Cintia, conocer la perspectiva de los estudiantes, y los profesores, las universidades, las facultades, tenemos mucho que hacer, pero no lo vamos a poder hacer si los estudiantes no asumen otra postura, no asumen otra actitud. En el trabajo que ha hecho el OBM, uno de los problemas que siempre ha detectado y que no se ha podido resolver es la falta de representatividad de los estudiantes en los órganos de gobierno de las propias universidades, y ya no digamos de la institución de salud.
Y me refiero a los consejos técnicos, por ejemplo, de las facultades de medicina. Ahí los internos, los pasantes, los residentes, precisamente por la situación, el limbo en el que están, que mencionaba Cintia, pues ya no se oye su voz. Y es muy importante esto que está haciendo la Asociación de Médicos en Formación. Ese sería mi comentario final. Gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Muy agradecidos también por sus aportaciones. Doctor Hinojos, ¿algún comentario final? Muchas gracias, doctor Ramón. Yo quisiera concluir con mi participación diciéndoles que todas las acciones que hagamos no van a tener suficiente fuerza si no aprovechamos esta gran organización que tenemos, que es la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y aprovechar ahora el liderazgo del doctor Valdés para ir en conjunto todos, porque es la única manera, ahora ya que el problema se está poniendo sobre la mesa, que se están poniendo soluciones o estrategias. Yo creo que me atrevería a invitar, con el permiso del presidente de la asociación, invitar a todas las facultades y escuelas de medicina para que se unan a esto que el doctor Valdés nos ha llevado a analizar. Y la única forma en que tengan fuerza estas estrategias es si las hacemos todos en conjunto, es decir, si estamos todas las facultades y escuelas de medicina. Leía algunos de los comentarios y en ocasiones es difícil a veces esta coordinación con las autoridades de salud, pero una vez que estemos todos en la misma sintonía y que estemos todos haciendo las mismas acciones, yo creo que eso le va a dar mucha fuerza y creo que es en lo que tendríamos que enfocarnos y aprovechar estos foros que nos da la ANFEM, ¿no? Gracias, doctor Ramón. Muchas gracias, Luis Carlos. Y aprovechando tu comentario, quiero hacer el conocimiento de todas las directoras y directores, igual con la anuencia de nuestro presidente, que este tema lo estaremos trabajando ya en las regiones a través de la regionalización de la ANFEM. Este es uno de los temas que estaremos trabajando. El doctor Luis Carlos y un servidor, como los representantes de la vocalía, estaremos trabajando con todos ustedes para organizarnos, para ya ir materializando esas estrategias, estos cambios que se vayan construyendo entre todos. Como él dice, ninguna acción es suficiente, pero todas suman y no hay otra forma de ir para adelante que iniciar este camino desde ya, ¿no? Entonces, doctora Derive, si quiere, por favor, hacer sus comentarios finales. Muchas gracias. Cintia, pues muchas gracias por haber estado aquí. Creo que tu testimonio y tus aportaciones, así como las de los estudiantes que están viviendo eso, son fundamentales para avanzar en esto, ¿no? Y creo que pues coincidimos en muchas cosas, todos los que estamos aquí. Es muy buena señal. Juntos podemos hacer cosas mucho más grandes que de manera individual. Cada quien tiene algo que aportar. Y creo que lo más descorazonador de todo lo que escuchamos es ver que pierden la vocación médica los estudiantes y que pierden ese amor por una disciplina tan noble, tan bella, tan apasionante, y creo que todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo, va a estar encaminado a que vuelvan a tener el gusto por estudiar, a tener el gusto por estar con los pacientes y marcar una diferencia para la salud de los pacientes, de la población y del país. Muchas gracias, doctora Derive, de verdad muy agradecidos con su participación y esperamos seguir trabajando con usted también en este importante tema. Doctor Páez, si gusta hacernos algún comentario final. Sí, doctor, muchas gracias. Simplemente yo quisiera circunscribir toda esta reflexión en medio de toda la violencia sistémica que estamos viviendo. Estamos viviendo en un país de los más violentos del mundo. Y esa violencia, pues tiene una historia muy compleja y sería un objeto de todo un foro, pero donde la institución encargada de prevenir la violencia, que en la modernidad es el Estado, se hace ausente o está perforada o está fallida, origina todo tipo de problemas, ¿no? Como los que estamos viendo en nuestro país. Pues lo mismo pasa en estas instituciones como la institución médica. Yo al inicio lo presentaba en mi currículum, yo soy creyente, formo parte de la institución de la Iglesia Católica, y con vergüenza terrible tenemos que hablar de los abusos que ha habido dentro de nosotros y todas las estrategias de prevención que estamos implementando para que esto no suceda más, porque es una vergüenza con la sociedad civil. Yo formé parte de la directiva de esta institución y es obligatorio ahora, al menos y cada vez más, eso, el transparentar, el que haya puertas abiertas, el que haya protocolos de seguridad, el que se firmen los papás donde dejan a sus niños, el que haya cámaras de vigilancia,
a veces se puede caer en la paranoia, no es llegar a eso, pero es que no podemos dejar a la supuesta bondad de nadie el que no va a haber actos de violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ayudarnos entre instituciones para que la violencia, donde hay sobre todo jerarquías, pues se prevenga, porque siempre esto va asociado a los abusos de poder, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Páez. También reconozco su valor y de verdad que creo que ha sido una mesa extraordinaria desde la conferencia magistral con la doctora Marcia, que dijo muchas cosas que se tenían que decir y que de repente pueden ser no muy cómodas para todos, pero que son necesarias y se tienen que decir. Y si ha habido incomodidad, qué bueno, porque ese es el punto de inicio, ¿no? Eso es lo que nos genera reflexión y es lo que nos lleva al cambio. Han habido muchísimos comentarios en el chat. Yo lamento que por el tiempo no poderlos leer todos, pero ustedes los pueden leer directamente. Y quisiera dar la palabra al doctor Jorge Valdés, que me acepta hacer un comentario final también, porque ha sido también de los impulsores de esta transformación y de este cambio y de enfrentar esta problemática a la cual nos hemos ido sumando muchos de los que, más allá de los que hoy han hablado, de los que hemos tenido la voz, hay muchas personas más que se han interesado en esto. Entonces, doctor Valdés, si quisiera darnos un mensaje final también por parte de la ANFEM. Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, felicitarte y felicitar a todos los panelistas y a nuestra conferencista porque nos sacuden. Yo no sé quién se puede parar después de oír a Marcia con el estómago entero. Vamos, en una mezcla de reconocimiento de que eso pasa, pero también de que uno ha sido y ha contribuido. Un mea culpa en mayor o menor grado, pero hay que asumirlo en ese sentido, como bien señalaba Marcia, es decir, el solo ir, el solo tolerar, el participar, pues, pasarlo en el WhatsApp, no borrarlo, no salirse de ese grupo. Lo menciono con muchas de las acciones de omisión. Se peca por omisión también en ese sentido. Agradezco mucho a Cintia, hemos platicado mucho con los alumnos, por ahí me secuestraron amablemente en Zacatecas, estuve con ellos, tuvimos la oportunidad de charlar. Ya por mis alumnos acá en el TEC lo sabía, pero hablar con todo este grupo da esta perspectiva. A ver, somos una gran comunidad y yo quise recuperar ese espíritu. Las universidades nacieron como estas grandes comunidades, comunidades de maestros, de alumnos, ese espacio común, esa familia, ¿sí? ¿Y qué familia no se preocupa de todos sus miembros? Algo grave está pasando cuando ejercemos violencia sobre nosotros mismos, porque son en estos médicos en formación. Entonces tenemos que construir comunidad, tenemos que hacerlo con esta apertura, tenemos que seguir construyendo sociedad y tanta sociedad como sea posible, como decía ahorita Ricardo, mucha transparencia, puertas abiertas y que nos duela y que nos dé vergüenza y que se ventilen esos espacios oscuros, que saquemos esos esqueletos del closet que toda familia tiene, que toda escuela tiene. Hay que hacer mucho, somos educadores, creemos en la gran posibilidad de cambiar este mundo con la educación. Ese es nuestro ethos, ese es nuestro propósito de vida y aparte servir a los demás, porque somos educadores médicos, esta doble misión positiva. ¿Cómo es que le destruimos estos sueños a esos niños de 17, esas niñas de 17, esos jóvenes de 17, 18 años que llegan a la escuela y a los 24 los volvimos parte de esta jauría del lobo, hombre del lobo? Digo, el hombre, lobo del hombre. Tenemos que cambiar, nos duele, sí. No va a ser fácil, no vamos a tenerlo mañana, no. Pero eso no nos debe hacer desistir del esfuerzo, ¿sí? Dicen en mi tierra, hay que terquearle, ¿sí? Hay que neciarle y hay que estar ahí. Ya lo anunciaba Ramón, vamos a hacer un esfuerzo como asociación para poner esto en la agenda de los servicios estatales de salud, de la Secretaría de Salud. Es el gran elefante blanco del que no queremos hablar, del que está ahí metido entre todos nosotros. Alguien ponía, y me gustó la frase, hay que tener el aplomo, ¿sí? Hay que plantarse bien y a veces va a ser solo
y va a ir contra los colegas con los que se formó, ¿sí? O las colegas que se formó, pero hay que decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo justo, es lo verdadero, es lo que tenemos que hacer. Es un imperativo. No, Marcia, y me hiciste que me dolía la cabeza cuando hablaste de Kant y todo esto. Es el imperativo categórico, si hacemos la aproximación kantiana a esto, ¿no? Es aquel, si me voy por la práctica de las virtudes, es al máximo al que podemos aspirar. Es decir, va en el ethos de nuestra profesión. Y me voy a cortar ahí porque me puedo seguir todo el día en este tema. Tenemos que aprender, sí. Tenemos que meternos a cursos, sí. Nos tienen que decir los que más saben y los que han avanzado, sí. Y tenemos que ser nosotros difusores de esto. Celebro que haya despertado en todos nosotros este interés, estos comentarios, ¿cómo se llama? Desde los adentros, ¿no? Desde lo volutivo, a querer hacer algo, ¿sí? Para esto. Pues no me resta, Ramón, más que agradecerte a ti y a todo el panel y a nuestra expositora el que nos hayan hecho esta reflexión, y nos toca ahora hacer cosas concretas en ese sentido. Muchas gracias, doctor Valdés. Y bueno, dentro de estas cosas concretas, como menciona el doctor, nuestro presidente, la ANFEM, en colaboración con la Universidad de Guanajuato, ha ya liberado en la página de la ANFEM, a la cual les invitamos a ingresar, los cursos autogestivos en línea sobre género y derechos humanos. Creemos como asociación y que este es un muy buen punto de partida, empezarnos a formar, y digo empezarnos porque muchos no tenemos una formación sólida sobre estos temas y tenemos que hacerlos parte de nuestra responsabilidad como directivos, y formar también a los profesores, a las profesoras y a todos los líderes de nuestras instituciones para que estos temas se vayan cada vez ventilando más y también transformando en algo positivo para nuestra comunidad. Hay varios cursos, como pueden ver en pantalla. Esta es la pantalla que tenemos ya en la página de la asociación. Pueden ustedes revisar los programas de cada uno de esos cursos, registrarse, es gratuito. De verdad, un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica Preciado, la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, quien hizo la gestión para que a todos los miembros de ANFEM sean gratuitos estos cursos, generan una constancia. Hay algunos cursos que dan 20, 40 hasta 60 horas, que son créditos académicos también. Y bueno, invitarles a visitar nuestra página, a ingresar a estos cursos y a iniciar el cambio, esta transformación que es tan necesaria en la educación médica. Por mi parte, muchas gracias a todos los panelistas, a las panelistas, por su valiosa intervención. Doctor Valdés, también por su comentario. Y bueno, es todo de mi parte y con esto damos conclusión al panel. Muchísimas gracias a todos los que participaron y también hicieron comentarios en el chat. Todos muy valiosos. Gracias.